Muchas gracias por estar aquí. Los que vayan conectando, pues bueno, quisiéramos respetar estos 60 minutos que tenemos para compartirles toda la información que traemos preparada para con ustedes. El webinar se titula Quien calla entrena. Como ustedes podrán haber recibido nuestra comunicación en días anteriores, pues bueno, el sector editorial frente a las grandes plataformas de IA, qué hacer y cómo empezar. Nosotros, pues de la manera más comedida posible y con toda la humildad del mundo, nosotros queremos compartir todo lo que hemos analizado a lo largo de estos meses y bueno, lo que al día de hoy tenemos al respecto. Por supuesto, nos acompaña Jaime Iván Hurtado, CEO y fundador de Hipertexto Netizen desde Colombia, y Alberto Ramos, director científico de Hipertexto Netizen, bueno, una servidora, Alma Ontiveros, directora de plataformas y ecosistemas digitales desde México. Buenos días, Jaime Iván. Buenos días, Alberto. Buenas tardes. Muy buenos días, muchísimas gracias. La verdad, primero que todo y antes de iniciar con la presentación, pues queremos dar un agradecimiento especial porque es cierto de que en México muchos editores están en periodo de vacaciones, ni se diga en Europa, pues que ya prácticamente comenzó el verano. Pero obviamente a propósito de esa comunicación urgente que tuvimos que enviar este lunes hace 8 días, de lo cual nos comentará ahora Alma y que hace parte, digamos que ha sido como un trigger, como un desencadenador de esta sesión, pues tomamos la decisión con el equipo, no solamente Alma en Ciudad de México, Alberto en España, sino todo el equipo de ingenieros, el equipo analítico, Hipertexto Netizen, de organizar una serie de elementos en los que nosotros hemos venido trabajando de manera intensiva, como muy seguramente ustedes saben, por artículos, manifiestos que hemos hecho, de hecho la misma declaración del uso de la inteligencia artificial que hicimos a comienzos de año, eventos en los que hemos estado participando de manera muy específica, como el Red Magin en Madrid, España, las interacciones que hemos tenido, las interacciones que hemos tenido con distintos referentes a nivel mundial, Todd Carpenter, el director de NISO, el National Information Standard Organization en Estados Unidos, Pierre Munir, Inés Horst, y agradecer también conversaciones, seguramente algunos de ustedes saben que estábamos se estaba desarrollando por el International Publisher Association en Kuala Lumpur, el encuentro de editores. También agradecer algunas conversaciones que personalmente he podido tener con directores del sector gremial de editores. Agradecer muy especialmente a muy reconocidas bufetes de abogados y de expertos en derechos de autor, igual a las personas del equipo de Hipertexto Netizen que nos han colaborado, porque hemos tenido no solamente que pensar muy bien lo que estamos haciendo, sino también porque este espacio creemos que va a ser de beneficio para ustedes. Y con lo que quisiéramos arrancar para poder introducir hacia donde queremos llegar, si me ayudas, Alberto, con la siguiente diapositiva, es que lo primero que tenemos que entender es que no es que estemos frente a la IA o que veamos a la IA como un enemigo o que lo veamos, no, es un fenómeno. Nos han hablado y hemos entendido y usamos muchas herramientas usando IA, pero aquí no queremos ver la IA o no es el interés de este webinar ver la IA como una herramienta, que hay cientos de herramientas que usamos seguramente en nuestro día a día, sino como un nuevo intermediario del conocimiento. Efectivamente, ya hoy en día, entre el contenido, entre el libro y el lector, no solamente están las plataformas, que es lo que ha venido sucediendo los últimos años, los catálogos, los sitios web, sino que la inteligencia artificial se comenzó a convertir en una puerta de entrada del conocimiento, porque por ella es en la que ya muchos están gestionando, están actuando. Y aquí entonces la pregunta que nos hacemos es, esta situación, que vamos a detallarla un poco más en contexto más adelante, que está sucediendo a nivel mundial y que ha sido ya documentada en distintos artículos, ¿qué papel le merece al sector editorial? Y de una vez decirlo, comenzar con una respuesta, que el papel más importante que tiene el sector editorial es proveer las señales de confianza. Hay un término que se usa mucho en este argot que es los truth makers, las señales de confianza que la IA por sí sola no puede generar. Entonces, digamos que hay una serie de tareas
importantes. Si pasamos a la siguiente diapositiva, para entrar a la médula del problema, la gran pregunta es entonces, el término gobernanza es un término que estamos comenzando a escuchar, gobernanza e IA es un término que estamos comenzando a escuchar muchísimo en el sector editorial. Y la pregunta de fondo es, ¿quién va a gobernar el conocimiento? Toda esta información, todo este conocimiento que circula por medio de las redes en una era que ya está mediada por la inteligencia artificial y sobre todo el papel que los distintos actores de la industria editorial, los distintos partners, proveedores tecnológicos, los expertos en propiedad intelectual van a jugar en este proceso. Dicho esto, mi querida Alma, será, digamos, importante que podamos compartir, obviamente con las reservas del caso, porque ya les explicará Alma, qué fue lo que aconteció las 2 últimas semanas y por qué además tomamos la decisión de organizar este webinar y de proponer algunas ideas. Entonces, adelante, Alma, por favor. Sí, gracias, Jaime Iván. Aquí creo que voy a compartir yo. Gracias, Alberto, por tomar la diapositiva. Bueno, queremos contarles a manera general qué sucedió. Nosotros hicimos llegar a ustedes, yo creo que a la gran mayoría de quienes están conectadas y conectados y a más personas, una información. El 6 de julio, pues tomamos la decisión desde Hipertexto Netizen, una decisión un poco, no tan común en otras esferas y en otros contextos, de hacer pública el que rechazáramos una oferta de grandes plataformas o varias ofertas que hemos recibido de varias plataformas y sobre lo que, como bien comenta Jaime Iván, por temas de privacidad y de contratos que se han firmado, no podemos hacer públicos, pero sí comentarlo y abrir la puerta a la conversación que es la que tenemos hoy. En esas ofertas, pues bueno, el requerimiento de adquirir libros impresos, grandes cantidades de libros impresos, grandes cantidades, por supuesto, que eso representaba en moneda para las adquisiciones, pero la razón por la cual nosotros rechazamos desde Hipertexto Netizen, pues es sencilla, pero también tiene bastante profundidad. Entendimos que estas operaciones pues ya no podían verse únicamente como una compra-venta de ejemplares físicos, que en el papel de distribuidor, que es una de las líneas de negocio que Hipertexto Netizen siempre ha mantenido y continúa manteniendo, pues bueno, ya no solamente era eso, o esas ventas de ejemplares físicos, sino como parte de una discusión mucho más amplia que del lado de nosotros y a lo largo de la historia de Hipertexto Netizen siempre nos ha caracterizado, ir más allá de lo que una situación puede estarse presentando, ir más allá y abrir y participar en donde corresponda la discusión más amplia sobre, bueno, los derechos de autor, esta reproducción digital y el entrenamiento sobre todo de estos modelos de inteligencia artificial. Si podemos pasar a la siguiente, por favor, Alberto. Pues bueno, aquí, ¿qué decíamos? Nosotros, pues bueno, en nuestro caso, aquí lo mencionamos, ya no era solamente la compraventa. En el modelo clásico, un distribuidor recibe un ejemplar físico para eso, para su distribución, su comercialización en puntos físicos y también en puntos digitales. Opera el agotamiento del derecho de distribución, el libro circula hasta donde tiene que llegar ese ejemplar físico y bueno, la relación es, por decirlo de una manera limpia y conocida para todos los que actúan en esa cadena del libro. ¿Qué sucede? Que ahora en el contexto actual, pues bueno, el comprador o sea, puede leerlo y el problema existe cuando hay una sospecha de que pues ese libro no se va a quedar en las manos del comprador o de los compradores cuando de biblioteca se trata solamente, sino que como ya lo hemos visto en la realidad es sujeto ese ejemplar a ser impreso, perdón, a ser escaneado, ese ejemplar impreso a ser escaneado y a hacer entrenamientos de modelos de IA. Eso como sigue la regulación, y ya hablaremos más adelante el detalle legal, el detalle, lo que hemos podido indagar con especialistas al respecto, pues bueno, trasciende cualquier modelo de comercialización y por supuesto entendemos hasta dónde puede trascender esa simple venta, por decirlo así. Podemos pasar a la que sigue, por favor. Entonces, pues bueno, la decisión que seguimos desde Hipertexto Netizen fueron 3 pasos muy claros. Primero recibimos estas propuestas pues económicamente muy atractivas, después realizamos un análisis jurídico con especialistas, que es lo que comentamos, y para entender las implicaciones que incluso ese tipo de negocios puede tener, y finalmente decidimos no avanzar, detener ahí cualquier negociación y bueno, explicar el por qué incluso a esos actores.
El problema es más grande que cualquier empresa, preferimos la claridad sectorial al silencio contractual. Bueno, de aquí se abre la oportunidad de otro análisis más a detalle que me gustaría, Jaime Iván, podamos comenzar. Sí, realmente, si pasamos ya al bloque 3, soberanía editorial, si ustedes hacen una pesquisa en Internet de compras de libros impresos, se van a dar cuenta, bueno, y además el famoso caso de Altropic, que seguramente nos lo comentará Alberto, lo que sí es cierto es de que en muchos países del mundo, por medio de distribuidores o como decimos, hasta en las librerías de viejo, ha pasado en Estados Unidos, pasó en Canadá, pasó en Francia, pasó en Alemania, se están efectuando estas grandes compras. Entonces, aquí uno de los puntos importantes es, independientemente a estas situaciones, el papel que nosotros consideramos desde Hipertexto Netizen, que los editores, porque muchos de ustedes saben que nosotros estamos pues en todos estos temas también tecnológicos, las buenas prácticas que debemos llevar adelante para que las cosas funcionen de la mejor manera o nos podamos preparar de la mejor manera hacia estos entornos, con la gran alegría de que ya muchos editores, inclusive con quienes trabajamos, han venido haciendo un trabajo y en donde obviamente entramos ahora a un nuevo estadio de la situación. Cuando hablamos de soberanía editorial, la pregunta de fondo realmente ya no es solo cómo publicar y hacerlo con calidad, sino cómo vamos a conservar la capacidad de decisión en esto que produce el editor, cómo se visibiliza y cómo circula. Y ahí evidentemente hay 5 ejes que hay que tener en cuenta, que es pues la mediación del acceso. Ahorita Alma nos va a hablar. Hay una palabra que me encanta, un término que es el efecto cocodrilo, ella nos lo va a explicar qué está pasando cuando ya, inclusive la teoría del cero clic, ya no se hacen clics para acceder a la información. El metadato, que ese es un tema que también nosotros con CIME, que es un proyecto que lleva nuestro sistema integrado de metadata estandarizada, que lleva ya 8 o 9 años de haber sido construido y que evoluciona, ya hoy en día el tema no está en los metadatos mandatorios, sino en los metadatos enriquecidos. Vamos a hablar de ello. Y no solamente para el subsegmento de la edición técnica, científica, universitaria, sino para cualquier subsegmento de la edición, la ficción, el interés general, el libro religioso, el texto escolar, el tema de la atribución y la procedencia. Esto es importante porque otra de las cosas en las que tienen que haber buenas prácticas es que en las interpretaciones que hagan las inteligencias artificiales generativas se puedan de alguna manera señalar rutas o buenas prácticas para que estos elementos de atribución y procedencia se mantengan, porque estamos hablando de la pertinencia, de la calidad y de la integridad del conocimiento. ¿Qué pasa con el tráfico automatizado? Y evidentemente, pues esta visibilidad que, como lo estamos diciendo, ahora que está mediada por inteligencias artificiales, entra este gran actor a jugar parte de este, digamos, de este ecosistema. Dicho esto, si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Alberto. Gracias. Eh, Muchos de ustedes seguramente nos han escuchado hablar una cantidad de cosas sobre los metadatos. Solamente tendríamos que decir ahora, así como nos lo han mostrado, e inclusive personas que han escrito sobre esto. Hay una persona que es Aranza Mellado, que tiene su blog y que es una gran consultora española. Siempre se nos ha dicho el metadato como descubribilidad comercial. Esto es muy importante. Pero ahora también hablamos del metadato como infraestructura de confianza, donde aparecen otros elementos que van más allá de lo que llamaríamos los metadatos mandatorios y el metadato sobre la soberanía del contenido. Y aquí entramos a un terreno precioso en el cual afortunadamente contamos con los acompañamientos y los soportes que tiene que ver todo el tema de la propiedad intelectual, de los permisos, porque ahora, y lo digo de una vez, la primera vez que lo escuché el año pasado fue para mí un poco chocante, cuando alguien me dijo, no, es que ahora no solamente hay que escribir libros para los humanos, hay que escribir libros para las máquinas. Uno como que no entiende eso qué significa. Y lo que sí significa es que las máquinas, las inteligencias artificiales leen algorítmicamente y lo que nosotros construimos
va a ser leído por esas máquinas por ciertos principios y con ciertas dificultades. Ahí están los temas de licenciamiento. Entonces, esto no es un reto ideológico, esto es un reto estratégico para todo el sector editorial, en donde nosotros, el sector como tal, los editores especialmente que representan los derechos de autor de los titulares, pues puedan entender cómo hay que trabajar con metadatos inteligentes, interoperables, confiances, sin importar los modelos de adquisición o de licenciamiento o el modelo de operación, llámese acceso abierto o acceso comercial. Sin metadatos completos y bien estructurados, la propiedad intelectual, como lo dice ahí, se escurre entre los dedos. Si pasamos a la siguiente, Alberto, por favor. Con base en eso, entonces entramos a un concepto que no, acá los conceptos no los estamos desarrollando, los estamos tocando porque cada uno de estos elementos ameritaría una exposición mucho más profunda, pero ahí es cuando se entiende el concepto de metadato inteligente. El metadato inteligente trasciende los famosos 15, 18 metadatos a los que siempre se nos ha enseñado que están asociados a una producción intelectual. Y son esos metadatos, como lo dice ahí la definición, que dejan de describir solo el contenido y comienzan a también hacer referencia a su procedencia, a su validación, a sus permisos de uso, en el mundo de las revistas, de las publicaciones periódicas, a su versión de registro, a la relación con otros recursos legibles para humanos y para máquinas. Por eso los metadatos tienen que ser enriquecidos, punto número uno, interoperables. Esto tiene que tener la capacidad de interlocutar y ahí van a entender por qué también nosotros hemos, dentro de CIME, una de lo que hemos lanzado y que, digamos, corresponde con lo que está pasando con la industria, es algo que se llama Signal, signal.cime.co. Alberto nos va a hablar de esto, para que esto pueda hablar con muchas IAs. Cuando escuchamos el término IA agnóstica, hablamos de cualquier modelo de lenguaje con el que se puede interlocutar. Yo agradecería a Marlon, que sé que está en control. Hay un enlace que compartimos esta mañana temprano, o Alma, si lo tienes, para colocarlo en el chat, de un vocabulario. Nos pareció, fue un documento que lanzó una sociedad científica hace la semana pasada, creo, donde están una cantidad de términos y esto se define y que sean accionables. Pasemos a la siguiente, Alberto, por favor. Bueno, también aprovecho, no lo comentamos, todas las preguntas, todos los comentarios que ustedes tengan, por favor, los invitamos al chat para que las vayan formulando allí. Y tengamos obviamente al final de esta sesión pues un espacio también para responder cualquier pregunta. Gracias. Gracias. Ahí Alma colocó la URL que se la recomendamos. Realmente es un documento muy interesante, muy fácil de leer y muy enriquecedor, pero con una cantidad de términos que creo que tienen que comenzar a ser parte de nuestro día a día. Sigamos, y está recién publicado. Pasemos a la siguiente. Entonces, como lo comentaba Pierre Munir en el evento que tuvimos en Madrid del Red Magazine, haciendo esta metáfora, pues realmente esto no se trata de cerrar la puerta a la IA. Esto no se trata de decir que la IA es el enemigo. Esto no se trata, y vamos a hablar de los escenarios, de qué es lo que podríamos hacer. Se trata pues de no abrir el gallinero al zorro o de no definir las condiciones, los modelos de operación que definamos, porque cualquier modelo de operación que tengamos no puede equivaler ni a extracción ilimitada y a la no atribución, con los desafíos que esto nos da. Pasemos a la siguiente, Alberto, por favor. Con base en esto, entonces, estos tres escenarios de los que yo comento, esto está publicado en un artículo que sacamos hace más o menos, Alberto, ahora hace unos 15 días, el de Soberanía Editorial. También si de pronto, Alma, nos ayudas a colocar allí el link, bueno, si entran a la página Ya lo está, hipertexto.com.co. Jaime. Ya está. Ya está, ya Perfecto, estás. Sí, sí, sí. fantástico. Sí, sí, sí. Entonces, obviamente, pues, a ver, aquí hay que hacer una mirada al 2030, que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Y de alguna manera, en una conversación que tuve con Todd Carpenter, que más o menos somos contemporáneos en edad y en tiempo de experiencia, decíamos con algo de gracia, bueno, hace más o menos 20 años nos tocó lo de Google Book Search. Si algunos de ustedes, los que tienen más juventud acumulada, se acuerdan. Hace más o menos 15 años, más o menos un poquito más, vino todo el tema del libro electrónico. Y ahora viene esto, que obviamente esto, desde mi punto de vista y del punto de vista de muchos expertos, pues no tiene un parangón, no tiene una comparación, es una nueva dimensión
pero sí nos lleva nuevamente a un estado de resiliencia, de análisis, de proponer, porque al final nos estamos enfrentando a un nuevo medio y a unas nuevas formas en que el conocimiento transita. Entonces aquí o hay un escenario uno, y esto también es importante porque nos han pasado cosas este año. Si colocamos el ejemplo de este que estábamos colocando de la compra de libros impresos, pues ahí no se le está pidiendo permiso a nadie, ¿no? Y en la doctrina de los Estados Unidos, pues del fair use, eso es permitido, eso es un gran desafío. Ya nos comentará un poco Alberto sobre eso. Pero ya existen ofertas de plataformas que ya quieren licenciar contenidos para IA. Entonces, lo que queremos decir no es que sea bueno o malo, lo que queremos decir es que por lo menos ahí también hay una gran diferencia y lo que hay que entender es la forma como se debe llegar allá, que eso será parte de otra conversación en lo cual podemos anticiparles, como nos lo hacía notar uno de nuestros consultores. Pues afortunadamente en Hipertexto pues contamos ya con las soluciones tecnológicas y con las estrategias jurídicas para acompañar este proceso. Entonces, en el escenario 1, no hacer nada, pasividad y dependencia. En el escenario 2, tratar de adaptarnos de una manera tácticamente fragmentada. Entonces, vamos haciendo mejoras, pero una visión de punto integrada o estratégica de más largo plazo no existe. Y lo que nosotros consideramos desde Hipertexto Netizen es que hay una coordinación estratégica y por eso estamos elevando esta comunicación también a los gremios, a las entidades con las que hemos hablado, porque independientemente del rol que cada quien juegue, nosotros jugamos un rol, digamos, de partner tecnológico muy especializado en estos asuntos. eh, Todos debemos contribuir y tienen que hacerse unas conversaciones alrededor de este tema. Entonces, esa es la invitación que hacemos. Pasemos a la siguiente, por favor, Alberto, para que ya lleguemos al bloque 4, que es esa simetría. Entonces, esta toma de posición, pues, que implica, toma unas acciones sobre el metadato, implica unas reglas claras. Lo repetimos, aquí no estamos diciendo que es que hay que cerrar la puerta, porque también Alma nos va a decir qué pasa, y Alberto, cuando cerramos la puerta, o sea, cerramos la puerta y entonces el conocimiento no circula, porque ahora la indexación del conocimiento está mediado por las IAs, entonces pareciera una paradoja. Y hay obviamente escenarios en los cuales nosotros creemos que debemos buscar formas en que los editores puedan tener intermediaciones continuas con estos nuevos modelos de operación y sistemas de machine learning o entrenamientos de sistemas de LLMS que existen en el mercado. Pasemos a la siguiente, por favor. Sobre esto, en este bloque 4, entonces ya, Alma, pues te doy la palabra para que además puedas platicarnos. Voy a decirlo, pues Alma dirige un equipo de 6, 7 personas, la gran mayoría de ellos son ingenieros, y sé que han habido muchas cuitas en función de muchas cosas. Muchos editores que trabajan con nosotros tienen sus catálogos, y no solamente en sus catálogos hay una reducción del tráfico, sino que hay una reducción a nivel global y hay desafíos, hay gastos de máquina. Yo creo que, Alma, interesantísimo que nos puedas comentar sobre esta asimetría invisible. Gracias. Sí, claro que sí, con mucho gusto. Pues bueno, este bloque 4, como bien lo comenta Jaime Van, queremos exponer asimetría invisible. Volvemos a titular esta parte de la IA no pide permiso, quien calla entrena. Es una afirmación un tanto retórica, pero bueno, uno de los mensajes centrales de nuestra propuesta es que la inteligencia artificial funciona de manera distinta a como tradicionalmente hemos gestionado quizás los derechos, pero también, como bien menciona, los metadatos que ya hacen muchas editoriales, que ya gestionan, que ya suscriben, que ya tienen bastante bien formada su estrategia de metadatos enriquecidos. Pues bueno, ahora con los metadatos inteligentes y que vayan dejando una trazabilidad también será muy importante. Actualmente, por supuesto, los sistemas automatizados han ido recopilando, han ido procesando y entrenando con enormes volúmenes de información disponibles, porque justo no ha habido una restricción o la restricción ha sido establecida a pasos muy lentos o de pronto ninguna, o bueno. Entonces muchas plataformas interpretan este silencio pues como una ausencia de oposición, desde luego, y continúan procesando el contenido. Ojo, porque el contenido nos referimos a ese contenido que está públicamente, que está público, que está accesible para que puedan ingresar a él. También será importante, y ya lo platicaremos, establecer que aquellos contenidos que han desde todo momento estado protegidos de nuestro lado, los servicios, las plataformas que ofrecemos,
ese servicio ha estado garantizado y blindado, pero no podemos afirmar lo mismo para los accesos abiertos, que en su naturaleza es eso, abierto, y que los grandes cerebros de IA, por decirlo así, los han ido tomando. Entonces, bueno, por eso insistimos en que hoy ya no basta con tener, por supuesto, los derechos como las editoriales lo son, que son los creadores de los contenidos, desde sus autores, desde pues, todo lo que funciona con una editorial, sino que también es expresar a través de estos metadatos y de todas estas, que ahorita vamos a hablar de las herramientas, es necesario expresar ese consentimiento o ese no consentimiento, pues de una manera que sea visible y legible ya para estas máquinas. Bueno, la protección ya no depende únicamente de que por ley lo esté. Ahora también vamos a platicar un poco sobre derechos. Sí, pasamos a la siguiente, por favor, Alberto. Muchas gracias. Aquí hablaba Jaime Iván, pues bueno, de un nuevo intermediario y claro, y también ahorita vamos a platicar del famoso efecto cocodrilo y del clic cero. En esta diapositiva que tenemos aquí, pues bueno, podemos comentar cuál es normalmente lo que sucede. O sea, durante mucho tiempo el modelo era claro, el distribuidor vendía el libro pues no sé, llegaban los usuarios que querían llegar, ya sea por búsquedas orgánicas. Todo este análisis nos ha llevado bastante trabajo y todavía seguimos trabajando en ello, pero para garantizar cuáles son las mejores prácticas de ello. Entonces, pues las inteligencias artificiales, y ahorita vamos a ver en la siguiente diapositiva, todavía no, pero veremos algo muy gráfico que creo que ya muchos de ustedes también les hemos ido comentando en el efecto cocodrilo. Aquí lo podemos ver en donde dice Zero Click Word, una imagen que más o menos asemeja el porqué. El porqué, los contenidos de las editoriales a través de las buenas prácticas, de su indexación de contenidos, de todo lo que en sus plataformas han ido fortaleciendo durante estos años, se sigue dando. Los usuarios que buscan sí van a encontrar los contenidos. Sin embargo, a través de este intermediario que resulta ser la IA, preguntas, bueno, IAs muy conocidas como GPT, ChatGPT, Gemini, bueno, incluso, no sé, Claude, para muchos que ya también utilizan la herramienta, todas las herramientas de IA. ¿Qué hacen? Pues procesan esa información desde los metadatos o incluso contenidos abiertos, los procesan y muchos usuarios ya no dan el clic para ir al origen de esa información. Un origen que además es de la editorial, pues bueno, ya no llegan hasta allá. La información la reciben, por supuesto la reciben, porque esa es la labor de las diferentes inteligencias artificiales, y lo reciben de una manera resumida y de la manera, o incluso ampliada, pero ya no, muy pocos se van a la fuente de esa información. Son los menos los que sí llegan. Para nosotros es importante también comentar que en los análisis de estas informaciones del tipo de tráfico que llega, sí llegan usuarios y los tipifica así en nuestros análisis que vienen desde IAS, pero son los muchos menos de esa curva que va hacia arriba, pues son los muchos menos que llegan ya hasta allá. Sí, podemos pasar a la siguiente, por favor. Aquí está, ¿no? El efecto cocodrilo. Entonces, bueno, esa es una infografía muy diciente, en donde decimos, bueno, el efecto cocodrilo atrapados en la nueva intermediación. En la línea amarilla que ustedes pueden ver, que es la boquita abierta o la parte de arriba del cocodrilo, es la demanda de los datos de la IA, de los bots de IA. Eso lo hay, que es lo que comentamos. En realidad, los usuarios finales sí quieren saber de los libros, sí quieren saber de los contenidos, sí quieren saber, por supuesto, de este conocimiento, pero el editor está en medio aquí porque el botón para ir para allá pues ya es el menos. Hemos visto drásticas caídas en las numeralias, en las estadísticas de acceso de usuarios en las diferentes plataformas que nosotros manejamos y que pues cada mes hacemos el análisis, y sobre ello hemos percatado de que este efecto cocodrilo pues bueno, no es una idea, no es una teoría, sino que pues en la práctica ya sucede. Entonces pues bueno, ahí en medio, como podemos visualizar, se encuentra el editor. Entonces la realidad pues realmente sí es tajante, y quien no declare pues iremos viendo sobre eso. Creo que aquí en el 4, si pasamos a la siguiente. Perdóname, Alma, esa disminución de la que hablas, obviamente, esta es una disminución a nivel mundial, seguramente, y la invitación que le hacemos es a cada uno de ustedes, si son editores y tienen sus catálogos, a las mismas librerías que tienen sitios web, cómo los tráficos, es una certeza absoluta,
han disminuido de manera radical, y algo que también podría inferirse es esas disminuciones también cómo pueden impactar en la venta, en todo lo que se hace por medio del comercio electrónico, por ejemplo. Entonces aquí también se abre otro escenario, y ya hay hoy quienes hablan de sistemas de e-commerce mediados con inteligencia artificial. O alguna vez le escuché algo a alguien que no me parece demasiado descabellado, que algún día seguramente no habrán páginas web, porque nosotros nos hemos, desde que se lanzó Netscape con Internet, nuestra lógica son los clics, ¿no? Los clics, el search. Ahora pareciera que todo puede estar disponible ahí, en un sitio que lo aglutina todo. Entonces son escenarios que obviamente a los que tenemos que irnos enfrentando y irlos entendiendo, y en la medida de lo posible anticiparnos y tomar acción. Dale, Alma, por favor. Gracias. Sí, bueno, y en esta última diapositiva de este bloque 4, pues frente a este panorama anterior, pues la tentación o en donde hemos caído incluso como análisis o como una medida inmediata para detener este tráfico tan fuerte de bots, porque así se tipifican, y la estrategia de muchas editoriales, pero también desde Hipertexto.net, dicen en un primer intento pues de filtrar esos usuarios, ese público final que realmente llegue a los sitios, era cerrar las puertas por completo a los bots y bloquear accesos. Claro que eso naturalmente fue llevando a una configuración más especializada, que es la que nosotros queremos garantizar para con ustedes en las plataformas ir brindando, en la que podamos desglosar e ir sabiendo a quiénes se permiten y a quiénes no, porque por supuesto también hemos detectado y se ha analizado los tipos de bots que son agresivos, que realmente no son ni siquiera IAs que traen, que procuran llevar tráfico, ¿no? Sino que son bots de ataque y que esos rigurosamente seguirán bloqueándose, pero sí ir flexibilizando aquellos robots que sí, por supuesto, siga brindando los recursos de respuesta de estos sitios de las editoriales, de estas plataformas. No es la clave que queremos nosotros dejar muy clara es no queremos poner un muro infranqueable, perdón, sino bueno, usar la tecnología y los análisis que venimos dando para brindar las reglas de este juego ante este punto. Gracias, Pues hasta Alma. aquí. Creo que Creo que seguimos siguen 5. entonces aquí, Alberto, Alberto. pues ya ustedes dirán, bueno, esperamos de que seguramente para algunos de ustedes mucho de lo que hemos dicho puede ser relativamente nuevo. Esperamos que hasta ahora estén encontrando información valiosa, pero en estos bloques que vienen, que es el bloque 5 y 6, vamos ya a plantear una iniciativa de buenas prácticas, una iniciativa de hacia dónde avanzar sin tener respuestas definitivas, pero también con el interés y el deseo de participar en una conversación, pues nosotros, por lo menos nosotros decimos iberoamericana. Existe algo, si acá tenemos, si hay editores universitarios presentes, se hizo en la Feria de Guadalajara hace 2 años el Acuerdo de Guadalajara, la importancia del idioma español. Cuando tuvimos una de estas conversaciones con una de estas plataformas, nos decían sin haber firmado NDA que no firmamos, que como que ya habían hecho el trabajo en el idioma inglés, que como que ya se estaba haciendo en portugués, y ahora están mirando el contenido en castellano. Ahí fue pues cuando pasó lo que les contamos. Entonces, ¿qué se puede hacer? Y aquí, Alberto, pues ahora sí es tu turno. Adelante, gracias. Genial, muchas gracias. Pues sí, bueno, realmente, para que os hagáis una idea, los dos bloques han comentado Alma y Jaime Van, realmente hemos pasado de lo que realmente ha sido una situación anómala para nosotros, una situación de emergencia, y de ello hemos pasado a, digamos, a la acción, y es lo que vamos a presentaros ahora en el bloque 5 y en el bloque 6. Y vamos a hablar así, en el momento histórico en el que vivimos, de soberanía, de control, de cómo queremos que nuestras editoriales estén en relación con la IA y con los lectores que están en el medio y hablan con ellas, os vamos a presentar lo que hemos hecho con nuestras herramientas. Lo primero de todo, también entendiendo que hay personas que a lo mejor no conocen del todo que es SIME y todo ello. SIME es la plataforma de gestión de metadatos desarrollada por Hypertext Netizen. Esta es utilizada por más de 400 editoriales, y bajo esa cantidad de editoriales nos entró una gran responsabilidad. Desde el momento en que rechazamos esas ofertas, pensamos, tenemos que avisar, y no solo avisar, sino tenemos que ayudar y colaborar a que las editoriales tengan soluciones tecnológicas, como dice el lema de nuestra compañía.
Si alguno de vosotros conocéis SIME, la IA, la inteligencia artificial, no es para nada ajena ya en la propia plataforma. Ya en SIME existe un módulo llamado Book2Data en el que nos apoyamos en la inteligencia artificial para que las editoriales, en este caso con SIME Premium, puedan declarar en muy poquitos segundos gran cantidad de metadatos que de otra manera no podrían hacerlo, tardarían mucho. ¿Por qué hablamos esto en este momento? Porque realmente desde el primer momento que empezamos a utilizar la inteligencia artificial, tuvimos muy claro que no queríamos entrenar la IA y también daros esa tranquilidad de que utilizando los módulos OSIME no existe o no se hace esa posibilidad. Pero enlazando con este tema que nos trae, el cómo decirle a las inteligencias artificiales el no estar callados para que entrenen y decir, desarrollamos en estos días y todas, y esto también es muy importante recalcarlo, cualquier editorial que tengáis SIME, ya sea básico, simplificado o premium, os va a salir esta ventana emergente en vuestra pantalla. ¿Qué significa esta ventana emergente? Esta ventana emergente lo que os viene a dar es la posibilidad de declarar de manera masiva, pero también, si entráis en cada una de las fichas, vais a poderlo encontrarlo de manera individual, es la manera de poder declarar de manera masiva el no permiso el entrenamiento de las inteligencias artificiales, ¿vale? No vamos a pararnos ahora mismo a leer cada uno de los bloques, pero como veis está dividido en tres grandes bloques. Ese que por qué o de qué manera legalmente esto puede estar llegar protegido. También hay que dejar una cosa muy clara. Lo que hacemos desde nuestro lado no es un candado técnico, sino que hacemos es una especie de puente, altavoz, como lo queréis denominar, respecto a las inteligencias artificiales. Ponemos el mecanismo de declaración del no permiso y también, y ahora hablamos de Signal, signalsime.co, que va a ser el lugar público, es decir, la no declaración dentro de SIME no se va a quedar dentro de SIME, sino que dentro de esta plataforma que ahora mismo os enseñamos va a aparecer esa información hacia el mundo, para que las inteligencias artificiales no digan o no puedan decir esas compañías, oye, pues yo no sabía que estas editoriales o este libro en concreto tenía esos permisos, porque es el punto en el que nos encontramos actualmente. Pero bueno, os animamos a que lo podáis leer y dejar también en ese segundo bloque una cosa muy clara. Como veis, esa declaración va tanto a lo digital, y ahora lo explicamos un poquito más, como a lo impreso, que también tiene una situación jurídica aparte y también muy interesante. Entonces, os animamos a leerlo con calma, a entender que en un solo clic, y esta es la segunda parte de esa ventana emergente, en un solo clic podéis declarar esos no permisos a todos vuestros libros, ¿vale? También dejarlo muy claro que lo que ponemos ahí, ¿no? Hipertexto Netizen no emplea el contenido de las obras de su catálogo para entrenamiento comercial, ni autoriza dicho uso a terceros, sin acuerdo. Es decir, sois vosotros los que a partir de ahora no vais a callar y vais a establecer las reglas para que las inteligencias artificiales no lo hagan. ¿Esto cómo funciona por abajo? Es decir, ¿cómo funciona o qué se hace desde el momento que estés declarando ese no permiso para la minería de datos y hacia la digitalización? Pues digamos que funciona en varias capas y estamos en continua actualización intelectual y tecnológica para apoyaros en lo máximo. Lo primero de todo es la capa técnica de Onyx. Creo que todo el mundo conoce lo que es Onyx, es XML especializado en la marcación de los metadatos para que sean conocidos por las máquinas, y como son conocidos por las máquinas, hay unos apartados en concreto que ayudan o señalan ese no permiso para las máquinas. Ese digamos que es la primera capa y es lo que lo vamos a encontrar en el Signal. Y hay otra capa que puede ir incluso en el propio archivo cuando viaja, ya sea un archivo en comercial, en un acceso abierto. Hay una capa ISCC, que también lo podemos comentar un poquito luego, que viaja con el archivo, repetimos, para que las inteligencias artificiales, los bots o las propias compañías no hagan oídos sordos o no hagan así y digan, no, es que yo no sabía que la editorial no quería eso. Entonces, digamos que la primera capa técnica que se van a encontrar es ese Onyx. Eh, ¿Por qué decía antes que lo impreso y el ebook no es lo mismo? Pues lo que acababa de decir. Realmente en lo digital nos apoyamos en el Onyx porque hay unos campos específicos en este estándar para ello, y por otro lado, en el impreso
en ese también, en ese ONIX, se va a establecer, lo podéis ver vosotros mismos en SIME, un copyright muy bien elaborado, el que se establece ese no permiso con una gran tipos de legislación, ¿vale? En el caso del libro físico, también es muy interesante marcar tendencias o situaciones que hacen otras editoriales o ya vienen haciendo. Ahí ponemos un ejemplo de Penguin Random House, porque realmente fue pionero, ya hace un par de añitos, ahí está enseñando Jaime Iván, en el que el propio libro, de manera leíble para los humanos, en la nota legal pone que no se da permiso para ningún tipo, repetimos, para la digitalización, ni para el entrenamiento, ni para nada. Sí es cierto, y hay que dejar muy claro, que eso es muy interesante, sí que podemos animar a las editoriales que cada vez lo pongáis más ahí, pero realmente eso es un aviso también para los humanos, por decirlo de alguna manera. También es importante que se combine con lo tecnológico, con aquellos metadatos, con los Sonics, con el ISSC, con otra serie de cosas que vamos implementando, que también vosotros podéis ir conociendo, para que eso sea al final una prueba, y vamos a decirlo así, una prueba judicial para que en los casos que ciertas compañías puedan no respetar esos derechos, pues que vosotros podéis demostrar que vosotros habéis dicho ese tipo de licenciamientos sobre ello. Eh, una de las preguntas que os puede llegar, y es muy normal que la tengáis, vale, entiendo que sí, yo a mis libros tienen que tener esto, si quiero que no sean entrenados ni digitalizados, puedo hacerlo y puedo hacerlo hacia el futuro, pero ¿qué sucede con los históricos? Pues los históricos, realmente con el catálogo histórico, lo que vemos que se puede hacer es lo siguiente. Recomendamos evidentemente que se haga con todo el catálogo si esa es vuestra decisión. ¿Y por qué? Porque realmente legalmente no significa es que ya lo publiqué en 2002 y el libro ya ha perdido toda posibilidad de ser cubierto legalmente. No, realmente y realmente volvemos a reiterar la urgencia, realmente es que este tipo de avisos estén delante de los bots, delante de los crawlers, delante de las IAs, cuando pasen por el libro, independientemente de la fecha de publicación del libro, porque lo que ponemos ahí el momento importa y realmente es ahora. Es que a lo mejor os puede resultar un vocabulario un poco catastrofista o todo eso, pero repetimos, de primera mano hemos conocido los movimientos de ciertas empresas y recomendamos que esto lo podéis hacer cuanto antes, porque tampoco sabemos en qué momento a vuestros libros, llámese en papel, llámese en digital, llámese en audiolibro, lo que sea, puede estar pasando por ahí. Y fijaos también, y aprovecho para decir lo siguiente, es muy importante también, evidentemente, para el libro comercial, pero también para el libro en acceso abierto. Independientemente, y esto no va, este TDM, pues a lo mejor alguien tiene la duda, estos TDMs, estas declaraciones, no cierran el acceso abierto, nada tienen que ver con el Creative Commons, sino que lo que está viendo es, vale, el PDF está en Internet, puede ser gestionado y utilizado por humanos, pero los bots de las IAs no pueden utilizarlo para ello, ¿vale? Em, para ello, y repito un poco la conexión, hemos establecido a lo largo de la semana pasada y lo que estamos presentando ahora, es esta vista pública de las declaraciones. ¿Para qué? Para que, y repetimos, esta es una herramienta para cualquier editorial en cualquier licenciamiento, desde las básicas y gratuitas a las simplificadas y a las premium. Hemos establecido este registro público donde las editoriales pues, pueden declarar esta declaración de no permiso con una hora y fecha para que no puedan decir estas compañías que vosotros, como propietarios de ello, no habíais dicho nada, os habéis callado. ¿Vale? Bueno, realmente aquí estáis viendo la pantalla de inicio, realmente ya hemos superado los 9.000 libros registrados en la propia plataforma, realmente esto es una gran cantidad de libros por los pocos días que la iniciativa lleva hacia adelante y también aquí podéis ver el ejemplo de un libro. Repito, realmente Signal, lo que estamos viendo aquí en primera persona está para humanos. Si entráis en la plataforma, pues en cada uno de los libros podéis ver este mensajito en rojo de minerías y digitalización no permitida. Además, un poquito ahí abajo hay un texto legal bastante grande que ahora también vamos a hablar de la parte legal, ¿no? Que también será una de vuestras preguntas, ¿no? ¿Cómo cubre la legislación a mi país, la legislación europea o la americana? Pero realmente esta es la parte pública, pero siendo en parte
este registro público realmente está hecho para las máquinas. Evidentemente nosotros lo podemos ver, pero va a ser un lugar, esperemos, de acceso, de consulta de todas estas empresas para ello. ¿Cómo funciona? Habéis visto la parte pública, digamos la parte humana, pero realmente nosotros por abajo hacemos que las máquinas se den por enteradas, vamos a decirlo así, ¿no? De 5 vías diferentes, ¿vale? Por el propio RobotXT, que algunos conoceréis, el sitemap, el tema también del cabezado HTTP, metaetiquetas en HTML, datos estructurados, que esto es muy importante. Vamos aprendiendo también cómo estos bots, cuando entran en las URLs, se enteran o se pueden enterar. Es decir, hay, lo que les gusta son los datos estructurados y hay normativas o iniciativas pues como Schema, JSON-LD, que ayuda a que, repito, la IA se dé por enterada. Entonces, estamos en continuo trabajo en añadir más, eh, más, más refuerzos en este sentido. Lo que estáis viendo en pantalla, digamos que es el resumen de las cosas presentes y futuras que vais a poderos encontrarles tanto en SIME como en Signal, como teniendo a Hypertext o Netizen como aliados, ¿no? Desde la certificación del tiempo, ese ISCC que se puede poner en los propios EPAF, PDFs y EPAF, las propias firmas electrónicas de los derechos de autor. Y realmente ese punto 3 es muy interesante, es el tema del marco jurídico multinivel, que digamos aquí es un poco más técnico, jurídico, pero evidentemente es una de vuestras preguntas. Teniendo en cuenta que la mayoría de las personas que nos estáis escuchando estáis en América Latina, realmente tenéis que tener en cuenta lo siguiente. La directiva más potente a nivel mundial es la directiva de la Unión Europea. ¿Esto qué significa? Lo podéis ver en los textos legales en Signal o en el propio SIME. Realmente este tipo de declaraciones os pueden cubrir para cuando vuestros libros viajan, ya sean en PDF o en los formatos físicos, al mercado europeo. Pero también hay otra serie de legislaciones o derecho internacional, como el Convenio de Berna, la Decisión Andina 351, que os pueden apoyar. ¿Por qué? Actualmente vivimos en un momento en el que las legislaciones de cada uno de nuestros países, o a nivel Europa o a nivel Estados Unidos, están trabajando en una legislación que día a día se va actualizando y mejorando. Por tanto, y eso también hay que dejarlo muy claro, digamos que Signal no es una varita mágica judicial, pero es la solución que no teníais hace una semana. Es decir, mucho mejor que no tener hacia el mundo una serie de declaraciones, pues mucho mejor es esto, ¿vale? En este sentido también hay que dejar muy claro que ahí existe una legislación algo especial, que es la norteamericana. La norteamericana se guarda el derecho del fair use, como decía Jaime Iván antes, se guarda el derecho a que las copias físicas puedan ser digitalizadas y estar dentro de inteligencias artificiales. Digamos que eso se ha demostrado, sabemos de hace tiempo, con el tema públicamente, ¿no? De la compra masiva de libros e incluso algunos acuerdos judiciales y todo eso. Entonces, este es uno de los principales miedos. Pero realmente también deciros que el SIME, Signal, en parte también nos puede ayudar, porque realmente este fair use se puede, digamos, más o menos luchar, pero evidentemente habría que verse en el momento. En desde el momento, en lo que ha dicho varios jueces en Estados Unidos, es que desde el momento en que una editorial tiene un modelo de negocio basado en el licenciamiento significa que yo como editorial digo que no y doy permiso solo a quien quiera. Ahí, si yo públicamente estoy ofreciendo mis licencias o la posibilidad de ellas, estas empresas que compran de manera masiva los libros y los pueden digitalizar, no lo podrían hacer porque perjudican un modelo de negocio. Es decir, ahí hacia allá vamos, ¿no? Hacer licenciamiento o a evitar este tipo de cosas. Muy resumido, también para contaros, realmente en los pocos juicios o acuerdos judiciales que se han encontrado, los jueces han llegado a dar
la razón a las inteligencias artificiales, a las empresas, porque lo que venía a decir estas empresas es, yo es que he hecho esto, es decir, lo he digitalizado y lo he hecho y lo he entrenado porque no he encontrado un representante legal o una editorial o un contacto con el que hablar. Y como no lo he encontrado, entiendo que no tenía ningún tipo de modelo de negocio ni de estar en contra. Por eso la urgencia de nosotros del rechazar ese acuerdo, la urgencia de hacer una solución como Signal y también entendemos la urgencia de que vosotros también poco a poco vayáis haciendo estas declaraciones en vuestros libros. Realmente lo que hablábamos, lo que decíamos antes, y es muy importante el vocabulario. No decimos protegido porque esta palabra refiere a un candado técnico, no significa que nunca vayáis a encontrarlo, sino que si eso sucede, os vais a encontrar con la posibilidad jurídica de demostrar que esto lo habéis dicho y lo habéis declarado con anterioridad. Y ya por aquí vamos acabando con este bloque 6. Realmente lo que buscamos con Signal es hacer fuerza y que todas las editoriales que podáis y vayáis declarando, repetimos también, y a lo mejor puede ser una de las dudas, la declaración de este permiso, de este no permiso, mejor dicho, en Signal no significa ni la no cesión ni la cesión de ese tipo de derechos a hipertexto netizen, sino que es el puente para hablar con las inteligencias artificiales. Por tanto, pues os animamos, pues eso, a la defensa de vuestros autores, de vuestros proyectos editoriales, a adoptar las tecnologías que acabamos de decir y sobre todo también, y creemos que es muy importante, a entrar en diálogo, es decir, entrar en diálogo entre nosotros mismos y también que este diálogo entre nosotros mismos y un frente común también permita en algún momento futuro entrar en negociaciones pues, con estos actores globales o con estas grandes empresas. Y aquí, Jaime Iván, sí te vuelvo a dar la palabra para enlazarte líneas. Gracias, Alberto, y gracias además porque pues ni tú, ni Alma, ni yo somos, estamos especializados en temas de IP, de Intellectual Property, pero sí es cierto que hemos estado muy bien acompañados, muy bien asesorados y sea la oportunidad por si alguna de las personas o empresas que nos han acompañado en este proceso nos han dado algunos puntos de vista, quiere hacer alguna intervención, es el momento. De todas maneras, lo que sí es cierto para que podamos verlas, ya veo que hay algunas preguntas en el chat. Nosotros desde Hipertexto Netizen, en estos 14 países donde tenemos la mayoría de nuestros clientes son editores, en donde saben innovación y conocimiento para nosotros son dos banderas de nuestros aspectos misionales. Seguimos en esta línea en la que nos hemos venido preparando de mucho tiempo atrás y que yo creo que en estos últimos 6 meses, por acá también veo que está Inés, me da mucha alegría, también verla por aquí de la Universidad de Princeton, estuvimos compartiendo panel en Madrid, es seguir adelante y hacer estos llamados. Quisiera darle la palabra al doctor Fernando Zapata, que le está pidiendo, doctor Fernando Zapata, bueno, no necesita mayor presentación, fue director de CERLAT durante muchos años, yo creo que es una de las personas más reconocidas en el mundo del derecho de autor a nivel mundial. Permanentemente estás en los grandes escenarios donde se analizan en la OMPI. Fernando, gracias y qué alegría y por favor adelante con cualquier comentario que quieras aportarnos. Muchas gracias. Jaime, muchísimas gracias. Muy buenos días para todos y para tus colegas. Saludarlos y felicitarlos. Yo creo que esta propuesta que ustedes hacen hoy al ecosistema, porque no es a la industria en particular, es para todo el sector del libro es más que bienvenida en la región. Yo creo que este tema de la gobernanza o buscar modelos de gobernanza de la data en el marco de los modelos de inteligencia artificial es absolutamente necesario. Ya hay muchos foros, ustedes lo saben más que nadie, en donde eso se está discutiendo. La semana pasada el CERSI, que es esta Asociación del Derecho Económico del Derecho de Autor, en Londres hizo precisamente una sesión dedicada precisamente a estos efectos. En la OMPI también ustedes saben que se está agitando mucho desde hace rato, que hay pensamientos que van desde si los tratados del 96 que le abrieron la protección al entorno digital de las obras
literarias y artísticas es suficiente, o unos dicen que habrá que aclarar, otros dicen que hay que hacer una declaración concertada de la que ya se hicieron, de las que ya se hicieron en el año 96. En fin, hay muchos puntos de vista, y yo creo que desde esa perspectiva el derecho de autor, es decir, desde la perspectiva de lo sustantivo, se está moviendo, pero falta más movimiento del derecho de autor desde la perspectiva de lo adjetivo. Y yo creo que este es un buen ejemplo, porque partir del dato es reconocer que la obra es un dato. La obra literaria, la obra artística, la obra musical es un dato. Y el dato es hoy por hoy, como ya lo ha dicho Alberto, como lo Jaime Iván, todos, es un activo fundamental, es un activo económico, es un activo social. Y si el dato o la metadata es mejor producto, pues habrá mejores usuarios y el proceso de aprendizaje será mucho mejor. Es decir, que hoy, para uno abreviar, no puede dejar de reconocer que el dato es el oro, lo que representa valor y desarrollo. Así que yo los felicito. Me parece que esta expresión de ustedes es como afirmar que la inteligencia artificial entró al mundo comercial, porque ya existía de tiempo atrás, de hace 3 años, de manera irruptiva, pero sin reconocer, y todavía no lo hace, que ellos son unos usuarios del derecho de autor. Y como tecnología se asimila a las que nos han precedido, de que todas han aceptado tranquila y cómodamente de que son usuarios. El gran reto con la inteligencia artificial es entender esto. Así que entregar estos instrumentos, estos dispositivos, estos mecanismos que concentran no solo el interés, sino los derechos de los editores y los autores, es crearles interlocutores válidos y legítimos a la inteligencia artificial. Felicitaciones. Fernando, muchísimas gracias, de verdad, qué alegría tenerte entre nosotros y gracias siempre porque esto es un tema de una relación de años por estas conversaciones que hemos podido mantener. Nos quedan 3 minutos, hay 2 preguntas, sé que hay una pregunta desde Ecuador, hay una pregunta desde Perú. La primera pregunta nos la hace José Juncosa, un saludo, Editorial La Vía Yala, me da mucha alegría saludarte, José. Nos dice, José nos pregunta cuál es la evidencia de que las compras masivas de textos físicos alimentan iniciativas de cooptación de contenidos para entrenar la IA. Digamos que lo responderíamos de 3 formas. Uno, haz cualquier consulta en la web de lo que está pasando con esta compra de libros masivos y ahí vas a encontrar casos concretos en Francia, en Canadá, en Estados Unidos, etcétera, de lo que está pasando. Ahora, segundo, obviamente nosotros nos reservamos el nombre, pero las empresas tecnológicas que nos han contactado, que nos han enviado los NDAs que no firmamos, porque si hubiéramos firmado un NDA ni siquiera podríamos seguramente estar haciendo este evento, pues obviamente ellas no creo que van a colocar una biblioteca para el acceso a los libros o tengan algún tema altruista. Definitivamente con el antecedente de Anthropic, pues obviamente, y el fair use se sobreentiende, es decir, 99.9% de posibilidad de que ese va a ser el uso de esa alimentación. Y finalmente también en algunas ventas que nosotros hemos hecho con distribuidores que conocemos y no quiero decir que sean ventas sospechosas, pero que nos parecen, digamos, con ciertos rasgos, nosotros estamos haciéndole a estos distribuidores 3 preguntas y que nos tienen que responder. Primero, saber si la entrega de libros para su cliente final, porque obviamente no tenemos el derecho de estarle preguntando a todo el mundo usted quién le va a vender. Corresponde a una biblioteca, centro de documentación, organización cuyo objeto principal es el suministro de información bibliográfica, sí o no. Estamos preguntándole si el uso de esos libros corresponderá a su préstamo o venta a un usuario final, sí o no. Y estamos preguntando, inclusive, pues Fernando, gracias porque hasta ustedes nos ayudaron a decir, el doctor Yesilio nos ayuda a mirar esas preguntas, si los libros entregados a tu cliente final tendrán algún proceso de escaneado o tratamiento digital para un uso diferente a su consumo en formato papel. Entonces, digamos, eso es lo que podríamos decirte, José, y pasamos rápidamente, que yo sí te pediría el inmenso favor, Alberto, que me ayudes con la respuesta. Magda de Perú, de la UPC, nos está preguntando, con un saludo, Magda,
si la minería de datos utiliza el contenido de acceso abierto o público para entrenar a la IA, ¿por qué tendríamos que prohibirlo? Creo que ahí tuviste un par de ideas que podríamos de pronto reforzar, Alberto, no en función de las licencias Creative Commons, sino en función de la propia declaración. Y obviamente será al final del día un derecho que tendrá el editor, y si ahí Fernando nos quiere regalar cualquier concepto, pues bienvenido. No sé, Alberto, si quieras comentar algo sobre eso o... No, sí, bueno, lo primero que me viene a la cabeza realmente es lo que decíamos antes, no estamos cerrados a que los libros entren o estén dentro de los entrenamientos, pero este descontrol o este no permiso lo que hace es perder una soberanía de qué se hace o se deja de hacer con los fondos editoriales, y por otro lado rechazaríamos de facto un futuro posible de licenciamiento y de explotación económica de ellos. Por tanto, un primer Ok. control para poder luego saber o querer hacer qué queremos hacer con ellos. Sí. Es correcto. El doctor Jessy Ríos también, que bienvenido. Creo que quieres comentar algo. Adelante, Jessy, si quieres hacer cualquier aporte de que está del grupo Zapata y Ríos. También, Jessy, y muchas gracias porque tú mismo fuiste quien nos orientó y me orientó un poco en esas tres preguntas que, digamos, ayudan un poquito a entender el día a día en el mundo de la práctica. Adelante, Jessy, por favor. Poco que vamos a ir 3 Sí, gracias, minuticos más. Iván. Adelante. Me voy a referir a la pregunta que te hicieron sobre minería de datos y acceso abierto. Eh, estos temas hay que mirarlos dependiendo de cada jurisdicción. El copyright en los Estados Unidos tiene unas reglas. Nosotros tenemos una regla a nivel latinoamericano casi que en todos los países, y es cualquier uso de las obras, incluyendo la reproducción para entrenar sistemas de inteligencia artificial, requiere autorización. Y en Europa, en el año 2019, se hizo una reforma legislativa en el campo de la Unión Europea, que ya ustedes algo lo mencionaron, y que introdujo la limitación de minería de datos. Esa minería de datos puede ser de dos tipos: la que realizan instituciones de investigación, de innovación, en los cuales los titulares no se pueden oponer. Pero otro tipo de minería de datos que sea utilizada para, por ejemplo, alimentar sistemas de inteligencia artificial con un contenido comercial, ahí la Directiva Europea del año 2019 sí le permite a los titulares oponerse al uso de esas obras para la alimentación. Entonces, esto encaja con lo que explicaban sobre el CIME y todo el metadato. El metadato lo que permite es dejar esa notificación, esa prueba de que el titular se opuso al uso para el tema de minería de datos. Porque como quedó en la legislación europea, pero eso es Europa, para que lo marquemos, digamos, en ese contexto, si el titular no dice nada, se entiende que se puede utilizar para esos temas de alimentación de inteligencia artificial, si es para una IA, por ejemplo, de carácter comercial. Muchísimas gracias, Yesid. Realmente aquí se abre un gran campo de trabajo. Ahorita, de hecho, sé que está también conectada Lía Castillo, que es presidente de ULAC. Veo a Inés, vamos a tener una reunión en Lima. Es lo que estamos tratando de concitar también desde Hipertexto Netizen. Y creo que la última pregunta, y con eso cerramos el webinar, es la pregunta definitiva. No sé quién la hizo, pero está en el chat, y es la gran pregunta del millón. ¿Cómo hacemos entonces para aparecer en los bots y no quedarnos en la parte de abajo del efecto cocodrilo? Lo que sí es cierto para la persona que hizo esta pregunta y para todos es que, como decía Alma, no es cerrar la puerta, porque de alguna forma las IAs están comunicando el conocimiento, y ya dijimos en alguna parte del webinar al inicio de la importancia de los metadatos estructurados, enriquecidos, etcétera. Entonces, tenemos que trabajar con ellas, y por eso proponemos ese escenario 3, y por eso mismo, Magda, gracias. Correcto, y es eso, es no cerrar la puerta, sino saber cómo actuar, y en eso estamos, y creo que aquí será un gran aprendizaje. Ya Muchísimas no gracias. reforzar, Dale, perdóname, Alma. de que nos consulta, pero prohibiéndolo no cerramos la puerta, no, especificar que justamente esas son las acciones que es Hipertexto en los sitios que desarrollamos y en las consultorías que brindamos. Sugerimos siempre analizar qué tipo de tráfico sí se va a permitir y qué tipo de tráfico no, porque los agresivos y que ponen en riesgo los servidores y ellos no será. Gracias, Alma. Hay un artículo que hicimos, que si lo alcanzas a mostrar muy rápido, Alberto, sobre los bots. Está en el blog que tenemos. Hicimos un artículo específico
propusimos un esquema de clasificación de bots. Hay bots buenos, hay bots regulares y hay bots muy malos. Eso no se les puede, y eso ha implicado, seguramente si acá tenemos gente técnica, eso también ha implicado sobrecargas en servidores, sobrecarga en consumo de datos y más costos. Queremos agradecerles muchísimo su participación. Nosotros colocaremos, ahí nos colocó Alberto el link. Nosotros solamente esto lo publicaremos pues en el canal de YouTube para que muchas de las personas que no se pudieron conectar lo puedan hacer. Y seguiremos esta conversación donde el sector editorial y todos los que hacemos parte de este sector podamos estar en pie y con una visión muy propositiva. Gracias a todos los que nos han aportado sus ideas. Feliz día y muchas gracias por este espacio. Que tengan todos un buen día. Gracias. Buen día a todos. Hasta luego. Cuidado.